Esto es lo que yo puedo evaluar clínicamente. Pero resulta que el estrecho superior tiene 3 diámetros anteroposteriores. El que yo mido clínicamente, ¿cómo se llama? Todos son conjugados, conjugado diagonal, ¿cierto? En una pelvis ginecoide está descrito como un diámetro de 12.5, pero no es el diámetro problema AP del estrecho superior. El diámetro problema del estrecho superior, ¿cuál es? El conjugado obstétrico, que va del punto medio de la pared posterior a ese 1, que es el promontorio, ¿sí? Entonces yo mido y pongo la historia, el conjugado diagonal, o sea, me impresiona 12.5 con un conjugado obstétrico de 10.5. Yo nunca me comprometo a decir que es que seguro, no, a mí me impresiona, ¿sí? Conjugado obstétrico. Y el otro, para que lo conozcan, es el anatómico o conjugado verdadero, que va al borde superior a ese 1, que es el promontorio. Es un diámetro de 11, no nos interesa. Listo. El diámetro transverso del estrecho superior, entonces dijimos que va de la parte más amplia de la línea innominal y mide más de 12.5. El que yo mido clínicamente mide 12.5, el transverso más de 12.5, y los oblicuos, que van del punto medio, pueden mirar allá, de la articulación sacroiliaca, acá del punto medio a la eminencia iliopúbica, miden 12.5. Conclusión, una pelvis ginecoide, una pelvis adecuada, que tiene un conjugado diagonal de 12.5, unos oblicuos de 12.5 y un transverso de 12.5. Pero ¿cuál es el diámetro problema? Que tengo que saber. El conjugado obstétrico, ¿cierto? El conjugado obstétrico es el diámetro problema. Yo puedo medir el conjugado diagonal. Los demás los estoy describiendo porque ya se han estudiado, ¿cierto? Yo no los estoy midiendo directamente porque no lo puedo hacer. Y concluyo el diámetro problema, que es el conjugado obstétrico. Bueno, en el estrecho medio, ¿cuáles son los diámetros? Tenemos, ¿cuál es el diámetro problema del estrecho medio? El diámetro interespinoso, que en una pelvis adecuada mide 10.5. Entonces, los mismos 10.5 del conjugado obstétrico, diámetro problema, que es una P del estrecho superior, es el transverso aquí en el estrecho medio. El AP supera, en una pelvis adecuada, el AP supera al interespinoso en 1 centímetro. Y los oblicuos, el AP, que viene del borde inferior de la sínfisis del pubis a la unión de S2, S3, mide 11.5. Y los oblicuos, que vienen de la parte inferior de la articulación sacroiliaca a la mitad de la membrana obturatriz, miden 11.5. Entonces, cuando el bebé logra pasar el nivel de las espinas, que es el concepto que quiero que tengan, cuando el bebé pasa el nivel de las espinas, ¿qué diámetros está presentando el bebé? ¿Qué diámetro AP presenta el bebé? 9.5. ¿Y qué biparietal? 9.5, ¿cierto? Y se va a mover en unos diámetros oblicuos tan grandes como de 11.5. No tendríamos ningún problema, ¿sí? Entonces ahí no tendríamos ningún problema, que es una pelvis ginecoide. Y luego en el estrecho inferior, ¿qué vamos a tener? Un diámetro transverso, que en una pelvis ginecoide, el intertuberoso, es menor o mayor que el interespinoso. Si entienden el concepto de cuál es el sitio más difícil de pasar, me pueden responder fácilmente. Es mayor, lo supera, es un diámetro de 11 centímetros, ¿cierto? Y el AP, que va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la unión de la última sacra y primera coxigia, es un diámetro grande de 12.5, ¿sí? Entonces, conclusión, el conjugado obstétrico, el AP problema del estrecho superior mide 10.5, el AP del estrecho medio 11.5 y el AP del estrecho inferior 12.5. Tratan de reunir el concepto, les queda facilito para recordar, ¿sí? ¿Puede volver a repetir eso? Como las 3 medidas que... De los AP, sí. Conjugado obstétrico, 10.5. El AP del estrecho medio, 11.5, y el AP del estrecho inferior, 12.5. Van bajando 1 centímetro, van aumentando, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, ¿qué es el movimiento de nutación y contranutación? Es nutar
en latín quiere decir balanceo. Balanceo en esta articulación entre lo que es el sacro y lo que es el ilio. En momentos determinados como son el encajamiento y como es, digamos, el desprendimiento del feto, el expulsivo. ¿Qué es nutación? Es cuando el promontorio, el promontorio del sacro se dirige hacia abajo y hacia adelante. Si se dirige hacia abajo y hacia adelante, ¿qué pasa? Disminuye los diámetros, de una vez nos lesiona aquí, ¿qué? La entrada, el estrecho superior, ¿cierto? Pero como este hueso, esta estructura es íntegra, al venirse esto hacia adelante, ¿qué le va a pasar a la punta del sacro y al coxis? Se va hacia atrás, ¿cierto? Y al irse hacia atrás, ¿en qué me está beneficiando? En que me va a aumentar los diámetros AP. Como esto es un balanceo entre las dos estructuras, cuando el promontorio se viene hacia adelante, el hueso ilíaco se va hacia atrás, o sea, acuesta la estructura, ¿sí? Se va hacia atrás y al acostar esta estructura, ¿qué hace? Levanta el isquion y el pubis. ¿Y qué hace? Aleja más el pubis del coxis. Mejora todavía más los diámetros AP, ¿cierto? ¿En qué momento entonces sucede esto? Y nos ayuda en el desprendimiento o en el expulsivo, ¿sí? Cuando retropulsa además el coxis. Y contranutación, entonces hagamos lo contrario. ¿Qué es contranutación? ¿Qué pasa con el promontorio? Se va hacia arriba y se va hacia atrás. ¿Qué hace? Se aleja de la sínfisis del pubis. Entonces me mejora los diámetros anteroposteriores. ¿Qué van a hacer los alerones acá? El ilio, se van hacia adelante. Se van hacia adelante y me lleva esta estructura hacia abajo, ¿cierto? Entonces aquí se me mejoran los diámetros AP y aquí se empeoran los de salida. ¿En qué momento voy a tener contranutación? Cuando yo llevo a encajar. ¿Les queda claro? Entonces es un juego de ayudar a acomodar para facilitar el proceso del trabajo de parto, ¿sí? Bueno. Para hacer pelvimetría, recordamos entonces que teniendo en cuenta todas estas características y que la capacidad aumenta hacia el embarazo, ¿en qué momento la vamos a hacer? En una fecha probable de parto, cercana a una fecha probable de parto. La volvemos a hacer cuando la paciente está en trabajo de parto y obviamente, ¿quién nos da la razón? El mejor pelvímetro es el feto. La pelvimetría hay que hacerla sistemáticamente en todas las pacientes primigestantes, y en algunas multigestantes que hayan tenido problemas con el parto anterior, ¿cierto? Entonces, para mirar qué fue lo que sucedió. Y tiene que ser secuencial. Uno no tiene que, si uno es ordenado en todas las cosas de su vida, le va mejor, ¿sí? Entonces, la pelvimetría tiene que ser secuencial. Personalmente, la recomendación, algunos la harán de abajo arriba, la recomendación, recuerden que es una sola entrada en el tacto vaginal para evaluar todo, ¿qué? Caracterizar el cervix, caracterizar el polo de presentación, y lo último que uno hace, porque es muy molesto para la paciente, es la pelvimetría. Siempre hay que informarlo, jamás podemos hacer un examen sin haberle explicado a la paciente y si ella nos permite hacer el examen y motivarla, ¿cierto? ¿Por qué vamos nosotros a hacer ese examen? Y siempre acompañado. Siempre, entonces, conocen la medida ya todos de la articulación metacarpo-falángica, los enguantados, sus manos, muy bien lubricados los dos dedos y la ubicación correcta, recogemos estos dos dedos. Una propuesta es esta, a mí me parece que esto me puede molestar para poder entrar, ¿sí? Entonces yo puedo levantar el dedo y alejarlo de la sínfisis del pubis. Cuando yo voy a hacer el tacto vaginal, es la forma correcta, ¿cierto? La paciente está en una posición de litotomía, colocamos un poquito la cadera para afuera, no vamos a forzar tanto los muslos contra el abdomen ni abrirle las piernas a la pobre señora, es un poquito, ¿cierto? Y con mucho cuidado, con mucha prudencia, con mucha intimidad para la paciente en lo posible, procedemos a hacer este examen. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo no puedo pararme de una para adentro, ¿sí?
¿Qué tengo que hacer? Ya lo Separar aprendieron en el la examen, capa sexual. suavecito, ¿cierto? Yo lo puedo separar o con estas, en mis dos manos están enguantadas, separo suave, porque hay pacientes que tienen estructuras anatómicas diferentes, labios más grandes, yo los puedo arrastrar y lastimar, ¿cierto? Separo los labios y ya sé qué dirección tomo, hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo, que es la dirección de la vagina. Fíjense que aquí, cuando yo voy a evaluar el cuello y voy a evaluar la cabeza, yo no tengo que apoyar todavía la articulación metacarpofalángica. Aquí la apoyo es cuando voy ya a hacer pelvimetría, ¿cierto? Antes puedo quedar afuera, que es el primer punto de reparo que yo voy a encontrar, que es el que me va a guiar para saber por dónde cojo. ¿Qué es? El cervix. Entonces, ustedes lo primero que van a evaluar es el cervix en sus características, ¿cuáles? La dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia, y pasan a evaluar la caracterización del polo de presentación, que yo les dije que eran 5 cosas que tenían que evaluar. ¿Cuáles? Primero, saber qué polo de verdad tiene, ¿cierto? ¿Y cómo lo saben? Por los reparos semiológicos de las suturas y la fontanela, punto de reparo. Luego, ¿qué buscan? Variedad de posición, porque tenemos que saber evaluar rotación interna, ¿cierto? Luego, ¿qué buscan? Evaluación de descenso a través de ¿qué? De la estación. Luego, si hay cambios plásticos que sean patológicos. Y lo último, la integridad de las membranas, ¿cierto? Hicieron eso y entonces podemos retirar un poquito y nos vamos por debajo del cuello. No es ni por arriba ni a los lados, por debajo del cuello. Si yo sigo bajando en esta ubicación, ¿qué va a pasar? Choqué aquí contra el borde inferior del saco, ¿cierto? Y me puedo equivocar, ir a decir que el promontorio, y a veces peor que se equivocan, ustedes saben que las mamás sufren de constipación, entonces tocan un bolo de materia fecal y promontorio palpable, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fuimos por debajo del cuello y cambiamos la dirección de nuestra mano. ¿Qué hice? La puse paralela a la columna, ¿cierto? Y ahí sí apoyo, no le va a molestar a la mamá. Alguien me preguntaba que si yo no lesionaba, esto no le molesta a la mamá. Apoyo mi articulación en el borde inferior de la sínfisis del pubis y trato de tocar o no tocar el promontorio. Una cosa es lo que yo estoy haciendo aquí con esta estructura y otra cosa es allá la mamá con todas sus estructuras, ¿cierto? Entonces, como ya yo sé la medida, yo sé que yo la mayoría de los promontorios no los voy a tocar porque mi medida es pequeña, ¿cierto? Pero los que miden 13 y 14 y de pronto más, van a tocar siempre los promontorios. Tienen que tener en cuenta eso para poder hacer una clasificación correcta del tipo de la pelvis. Entonces, ¿qué puedo decir? Si yo digo que, por ejemplo, mi medida que no llega a 12,5, yo puedo decir promontorio palpable o promontorio no palpable, ¿cierto? Los que tienen 12, 12,5, perfecto, ¿cierto? En la medida. Entonces, si tocan el promontorio, ¿qué tipo de pelvis yo puedo decir que sea? Y me voy llenando de razones. Una pelvis ginecoide, si no tocan el promontorio. Una pelvis ginecoide, ok. Recuerden la elíptica anteroposterior, antropoide, ¿cierto? Son las dos que tienen diámetros buenos, ¿cierto? Todavía yo no sé si es ginecoide o es antropoide, ¿cierto? Una vez que yo evalúo el promontorio, entonces yo propongo diámetros. ¿Qué diámetros van a proponer? Si lo toco, Si no lo tocan, ¿qué diámetros y cómo los proponen? Bueno, los 2 diámetros los pueden proponer tocando o no tocando. ¿Cuáles son los 2 diámetros que tienen que describir? Me impresiona que el conjugado diagonal es de 12,5 o más, ¿cierto? Y por consiguiente el conjugado obstétrico es bueno, de 10,5 o más, ¿cierto? Entonces llevan 3 cosas que van a anotar ahí en la historia para que cojan la historia, interpreten, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen? Suavecito, retiran otra vez sin sacar la mano. ¿Qué estamos evaluando? La curvatura del saco, ¿cierto? Volvemos y subimos, porque sabemos que hay pelvis que pierden la curvatura. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las pelvis que pierden la curvatura? Las que no sirven. La androide que se vuelve recta, ¿cierto? Y la platypeloide que es recta y muy corto. Entonces, si yo la encuentro recta y corto, yo digo, esto ya voy pensando qué está pasando con este tipo de pelvis. Entonces, evalué la curvatura. A veces uno pudiera retirarse un poquito y evaluar la flexibilidad del coxis.
Pero yo pienso, esto es uno de los parámetros, ¿cierto? Cuando uno tiene el coxis flexible, cuando la mamá tiene una patología, tiene antecedente de un trauma, ¿sí? Que el coxis quedó fijo y queda hacia adelante, no puede ocasionar. Con este punto hay que ser supremamente cuidadoso. Si la mamá molesta, la pelvimetría molesta, si la mamá tiene antecedente de accidente, uno sí quisiera ir a evaluar la flexibilidad del coxis, ¿no? Pero si no, pues asumamos que no tenemos problema. Entonces nos devolvemos. Acabamos de evaluar el estrecho superior. Entonces quedo allá parada otra vez hacia el promotor. La pelvimetría siempre es de pie. La pelvimetría no es sentado ni de medio lado. Como los consultorios son pequeños, ¿cierto? Muchas veces la camilla y uno de medio lado y señora, esto es incorrecto. Lo que tienen que hacer es esto, ¿sí? Están frente. Aquí ya describí el estrecho superior, entonces continúo. No puedo sacar la mano. Fíjense todo lo que yo he hecho con la mano adentro y esto va a ser en minutos sin molestar a la paciente. Tengo que llegar a las espinas, escucho propuestas. ¿Cómo llegan a las espinas? Abriendo los dedos, o sea, girando. Estamos aquí, ¿cierto? Yo tengo que caer, llegar aquí al nivel de las espinas. ¿Cómo llego? Por el sacro, llegando a la articulación sacropelviana. Eso me lo responde la mayoría, ¿sí? Entonces me dicen que le demos la vuelta aquí por los alerones del sacro, nos vendamos por la articulación, le demos la vuelta acá. Pobre señora, No, la sacropelviana. yo no puedo evaluar que los alerones del sacro y la articulación, esto no se puede evaluar, ¿cierto? No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos yo estoy así, miren mi brazo, ¿cierto? La paciente está en posición de litotonía, mi antebrazo se rota y se pone paralelo al muslo de la paciente. Entonces siempre piensen que cuando ya van a pasar al estrecho medio, el antebrazo lo ponen casi 45 grados paralelo al muslo de la mamá, ¿cierto? Y retiran la mano, bajan y caen al nivel de la espina. Suavecito, con la yema de los dedos, tocan la espina y evalúan si la espina es puntiaguda o la espina es roja, ¿sí? Como aquí tenemos otros dos parámetros que evaluar en el estrecho medio, ¿cuáles son? Las paredes. Entonces, una vez yo tengo que tratar de facilitar todo, no coger de un lado para el otro y devuelva y vaya para allá y venga para acá, que eso le molesta a la paciente, ¿cierto? A ver, atentos acá. Como estoy parada aquí, pues de una vez evalúo la pared de ese lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me deslizo suavecito hacia arriba y hacia abajo para saber qué, si la pared es qué, es recta o convergente o divergente. Casi que uno sabe cuando son convergentes porque ustedes están haciendo la pelvimetría y casi que los dedos uno no puede girar, el espacio no puede, ¿sí? Entonces miré la pared recta, las espinas rojas y me voy a la espina contralateral. ¿Cómo hago para llegar a la espina del otro lado? Necesito evaluar la espina del otro lado. ¿Cómo haría? Hace movimiento de pronosupinación. ¿Cuál es el movimiento de pronosupinación? Recuerden que nos estamos moviendo allá dentro de la paciente, que todo tiene que ser muy suavecito. Miren el movimiento de pronosupinación, suavecito. Este es el movimiento de pronosupinación. Me devuelvo. La yema de mi dedo medio aquí contra el pulpejo, contra la espina, ¿cierto? Y hago el movimiento de pronosupinación. Porque a veces uno los ve en esto y molestan a la paciente y se molestan ustedes. A ver, ¿cómo llego yo al otro lado? ¿Sí? Movimiento de pronosupinación, ¿cierto? Llego a la espina contralateral, subo las paredes, me devuelvo, ¿sí? Listo, ya tengo dos características, paredes rectas, ejemplo, espina roja. Y ahora, ¿cómo mido el diámetro de lado a lado? Miren lo que yo puedo abrir, y si pongo mis dedos así tampoco, ¿sí? O sea, llegar de lado a lado, así sus dedos sean muy grandes, no llegan ya en las estructuras de la mamá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos devolvimos y quedamos aquí, en el plano horizontal, no es un dedo arriba y el otro abajo, abrimos los dedos que queden en el plano horizontal
ubico mi dedo a nivel de la mitad de la sínfisis del pubis. Y como ustedes ya se conocen sus medidas de apertura, ¿cierto? Ustedes piensan, para mí son 6 centímetros, para mí son 5 centímetros, ¿sí? Y si yo sumara 50 y 50, yo pudiera decir, tiene 10, tiene 12, ¿cierto? A menos de que las pacientes tengan un desbalance en su pelvis, por ejemplo, las pacientes que tienen secuelas, por ejemplo, como el polio, que tienen retracción, ya sería diferente. Pero usualmente es la manera correcta de poder medir. ¿Claro? Bueno, entonces, listo. Ahora nos toca pasarnos a qué estrecho. Al estrecho inferior. Entonces, suavecito, ¿qué hago? Fíjense que en la medida en que vamos, o yo estoy manejando la mano en este sentido, ¿cierto? O he estado así, pero así, de esta manera no me he ubicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me vengo hacia la sínfisis del pubis y suavecito toco, puedo evaluar la longitud de la sínfisis del pubis, me voy retirando suave y dejo solamente el pulpejo de mis dos dedos aquí ubicados debajo de la sínfisis del pubis. Si yo puedo acomodar fácilmente los dos dedos, incluso los puedo abrir, yo sé que es un ángulo subpúbico adecuado, mayor de 90, ¿sí? Mayor de 90. Entonces no son los dedos así para hacer el ángulo, el ángulo subpúbico. Algunos lo ve uno con esto acá, no, es el pulpejo y suavecito, y eso no le va a doler a la mamá para nada. Hasta aquí van los pasos de la pelvimetría clínica interna y me queda el más fácil. Saqué la mano. No tengo que volver a entrar a decir que se me olvidó. Ustedes me enseñaron otra vez, no. ¿Sí? Saqué la mano. Busco el introito vulvar. ¿Sí? Busco el introito vulvar y pongo mi puño debajo del introito vulvar. Y a ese nivel están las tuberosidades, debajo del introito vulvar. Si mi puño cabe perfectamente debajo del introito vulvar, tiene un diámetro transverso del estrecho inferior adecuado. Esto que yo les acabo de describir es una pelvimetría de 12 pasos, pero ahora vámonos a la realidad